buenas tardes. Sean todos bienvenidos a esta sala de conferencias a través de esta escuela, el Centro Gnóstico de Enseñanzas Uriel. Les da la más cordial bienvenida y ante todo tenemos que recordar la razón de ser de estos estudios y apuntan a una transformación, a un desarrollo interior del ser humano. La Gnosis es escuela de regeneración. La Gnosis apunta a que el ser humano revalorice al ser dentro de sí mismo. Es de ahí que, ante todo, es necesario comprender el proceso de la vida, los procesos mecánicos en los cuales estamos imbuidos, pero también es necesario comprender el funcionamiento tanto de este vehículo físico y de ahí como escalón hacia un desarrollo superior. Es decir, empecemos desde lo más burdo, desde lo más ordinario, nuestro cuerpo físico, nuestro mundo, nuestras relaciones, y de allí vamos a lo más sutil, de lo material a lo sutil. Es por ello que hemos traído este tema, los 3 alimentos. En realidad, el ser humano necesita comprender que este vehículo es una herramienta. Es una herramienta para un logro, un propósito superior, que apunta a un desarrollo espiritual para aquellos que en realidad buscan y anhelan esa transformación, ese cambio espiritual. Estos 3 alimentos es una conferencia maravillosa que apunta a que veamos este vehículo físico como una fábrica que necesita 3 tipos de alimento o materia prima. Ahora, si nosotros somos un poquito observadores del mundo que nos rodea, de la naturaleza, podemos constatar que en la vida todo está sujeto a un cambio, a una transformación. Es decir, es inherente este cambio a la vida y a todos los procesos. Por ejemplo, si vemos una planta, ¿sí? Empieza la semillita, empieza a transformarse hasta que se convierte en esa planta que da frutos, ¿sí? Y que luego empieza un proceso de involución. Si vemos también el ser humano mismo se gesta dentro del vientre materno a través de unos procesos, cambios, transformaciones. Entonces, este vehículo físico, nuestro cuerpo, es una máquina que necesita 3 tipos de alimentos. El primer alimento es el aire. ¿Sí? Si vemos, ese es la fuerza divina, el prana, la energía, como muchos le llaman, el aliento de Dios. Sin aire, pues, ¿cuánto podríamos nosotros sostener nuestra respiración? 2 minutos, 3 minutos, con mucha práctica. Pero más de eso no puede el ser humano vivir sin el aire. Consideramos que ese es un alimento, ¿sí? Es un alimento, aunque nosotros damos por hecho, ¿sí?, que el único alimento que conocemos son los alimentos que llevamos a nuestra mesa, que consumimos. Sí, es otro tipo de alimento. Cuando hablamos del aire y de esos alimentos, está incluida el agua, por ejemplo, ¿sí?, que también, pues muchas personas en Oriente tienen ciertas prácticas, ciertas cuestiones y pueden vivir sin alimento físico durante mucho tiempo, consumiendo agua, por ejemplo. Aquellas personas que ayunan durante tanto tiempo pueden estar sin un cierto tipo de alimentos durante un tiempo. Y el tercer alimento para nosotros lo constituyen las impresiones. Pero, ¿qué es una impresión? ¿Por qué
nosotros en las escuelas gnósticas consideramos que las impresiones son un tipo de alimento. El ser humano no puede vivir definitivamente sin las impresiones. Imposible que el ser humano se desarrolle y viva sin ese alimento de las impresiones. Vamos a poner ejemplos muy prácticos acerca de qué hace referencia ese tipo de alimento. Recordemos aquella enseñanza que nos da el amado Maestro Jesús el Cristo, de que no solo de pan vive el hombre, ¿sí? Hay otro tipo de alimentos que son un alimento especial. Volvamos ahora, por ejemplo, nuestro organismo físico, ¿sí? Ese primer alimento que viene a ser el aire necesita un órgano para transformarlo. Ese órgano son los pulmones. Obviamente sin ese aparato respiratorio, todo ese equipo que tenemos, el aire no se convertiría en nosotros en alimento, ¿sí? El segundo tipo, los alimentos que consumimos, necesita también un órgano de transformación. Y ese órgano lo constituye el estómago. Es decir, va a haber ese proceso y va a producirse algo. Entonces miremos, primer piso, ¿sí? Aquí se encuentra el primer piso, nuestros pulmones, ese primer piso. El segundo piso viene a ser el estómago y hay un tercer piso. Mire, en una fábrica usted toma una materia prima densa, una materia prima grosera, ordinaria, y se transforma mediante los mecanismos en algo maravilloso, ¿sí? El aire, los alimentos van a ser transformados en esta fábrica humana. Normalmente, las personas en esta fábrica se procesan esos dos tipos de energías. Ya sabemos nosotros que esos procesos se basan en los hidrógenos. Del hidrógeno 48, que viene haciendo esos alimentos que consumimos, y luego se transformarían en un hidrógeno 24. De ese hidrógeno 24 se transformaría a un hidrógeno 12. Y de ese hidrógeno 12, transformándolo, pasaría a un hidrógeno 6. Ese es el proceso. Ahora, si somos un poquito analíticos, normalmente, como vivimos normalmente los seres humanos, esos dos tipos de alimentos los procesa el cuerpo, ¿sí? Consumimos los alimentos, el aire y hasta allí. Pero la máquina humana significa que si no hace los tres procesos, los tres alimentos, no produce cierto tipo de materia. Es un alimento sutil y maravilloso, ese tercer alimento de las impresiones. Es decir, en otras palabras, la máquina humana funciona a media marcha, funciona en forma parcial. Porque como no hacemos la transformación de esas impresiones, ¿sí? Ese alimento sutil, esa energía, esa fuerza, no genera en este organismo físico la transformación de ciertos valores internos innatos. Ahora, volvamos nuevamente. ¿Qué es una impresión? ¿Sí? ¿Qué constituye una impresión? Por ejemplo, aquí enfrente estoy viendo yo un árbol. Veo la imagen del árbol, ¿sí? Pero lo que llega a mi mente no es el árbol en sí, es la imagen que está penetrando a mi mente, ¿sí? Esa es una impresión, ¿sí? El árbol no llega a mi mente, me llega a mí la imagen del árbol, la capto, ¿ok? Este tercer alimento, las impresiones, tienen un órgano, tiene una puerta de entrada. Esa puerta de entrada son nuestros sentidos físicos.
a través de la vista, a través del olfato, a través del gusto, a través del tacto, nos llegan las impresiones. Por ejemplo, otro tipo de impresiones. Vamos por la calle, vamos en un centro comercial, vemos una vitrina, un escaparate, nos llama la atención el maniquí que está exhibiendo unas prendas hermosas, preciosas. Es una imagen. De inmediato captamos esa imagen, llega a nuestra mente y se procesa. ¿Qué se procesa? El deseo. ¿Sí? El deseo. De igual forma, si vemos un automóvil, si vemos una prenda, una joya, eso impacta nuestra mente y se procesa en nosotros las ansias de adquirir aquello. Veamos otro tipo de impresiones. Voy pasando por la calle y pasa un conocido, un vecino, y lo saludo. Hola Pedro, adiós Pedro, ¿cómo vas? Pero Pedro va distraído, va dormido, ¿sí? Y no me saluda. De inmediato en mí se genera un impacto, va a la mente y entonces llega el resentimiento. Pedro está bravo, Pedro no me saluda, Pedro, ¿qué le pasará? ¿Sí? Pongamos otro ejemplo de lo que son las impresiones. Me insultan, me encuentro frente a un insultador, me insulta, me saca toda la familia, como decimos nosotros. ¿Cuál es la reacción de inmediato? Es que se graba en mi mente, ¿sí? Y reacciono mecánicamente insultando. Si me pegan, si me golpean, de igual forma se responde. Entonces, para que esta máquina humana tenga los 3 pisos en funcionamiento, estas impresiones se van a constituir en unas energías sutiles, ¿sí? Necesitamos un órgano, necesitamos ese órgano que se interponga entre nuestra mente y las impresiones. Ese órgano es nuestra conciencia. Pero, ¿cuál es la técnica? ¿Cuál es el proceso para que nosotros impacte primero a nuestra conciencia y no a nuestra mente? La clave está en la autoobservación. Necesitamos estar en el recuerdo de nosotros mismos, en el recuerdo de sí. Esto implica recordar que este tipo de alimentos son una materia prima. Son una materia prima que voy a transformar para que genere en mí un cambio interior. Vean, si nosotros como seres humanos andamos, como dice la gente, donde va Vicente y toda la gente, obviamente los resultados que se procesan en nuestra vida van a ser el dolor, la enfermedad, el odio, la ruina económica, la miseria, ¿sí? La frustración que lleva, porque cada impresión que no transformamos se convierte en un agregado psicológico. Es decir, ese impacto que me dio el insultador y yo no lo transformo, se va a convertir en odio, en venganza dentro de mí. Y esa energía va a atraer más ese tipo de energías, ¿sí? Entre más impresiones negativas, ¿sí? Permita yo que lleguen a mí, va a sustentar eso que cargamos dentro. El error, ¿sí? La avaricia, el odio, el orgullo, el miedo, van a ser obviamente el botón que detona en todas las circunstancias. Y de acuerdo a eso, vamos a obtener en la vida lo mismo de lo que nos alimentamos. Es decir, es una retroalimentación. Este estado de alerta, ¿qué implica? Que debo recordar que en eso hay una energía. En esas impresiones que impactan hay una energía. Y debo recordar que no son reales. Ante todo, no son reales.
son transitorias, son ilusiones, porque lo único real es la chispa divina, ese ser innato dentro de cada uno de nosotros. Eso es lo real, eso es lo único verdadero. Por ejemplo, conocí el caso en cierta ciudad aquí en Colombia, donde una familia tuvieron que perder al cabeza de familia, pues el varón fue a cobrar un arriendo y obviamente la persona no le quería pagar, no podía pagarle su arriendo, y aquel que le fue a cobrar el arriendo reaccionó violentamente, ¿sí?, contra el arrendatario y le quitó su vida. De igual forma, si nosotros estamos en recuerdo de nosotros mismos, en el recuerdo de sí, podemos evitar situaciones que degeneren en violencia, podemos perder la vida. Si nosotros estamos en el recuerdo de sí ante un insultador, tenemos que ver que eso que está dentro de él también está dentro de uno. La comprensión, comprender que si él tiene ira, ¿sí?, ponernos en el lugar del otro, que también nosotros tenemos esa ira. Ahora, ¿por qué nosotros debemos transformar las impresiones? Como le decía, ¿cuál es el resultado? ¿Qué se produce? Se produce un cambio en nuestra interior, en nuestras percepciones acerca de la vida, acerca del mundo. Por ejemplo, en este caso, ese señor que perdió la vida por ir a cobrar un arriendo. Bueno, ¿y qué es el dinero? El dinero es algo que hoy lo tenemos, mañana no lo tenemos. Que todos en determinado momento hemos pasado por una situación que no podemos pagar un arriendo, ¿sí? Y que eso es la avaricia que está dentro de uno. Que lo importante es el ser humano, la chispa divina que habita no solamente en mí, sino en los demás. Cuando una persona trabaja sobre sí mismo, es capaz de transformar sus impresiones, adquiere ciertos valores a nivel de salud. Por ejemplo, si tengo la capacidad de transformar una situación de odio, de ira ante un insultador y no reacciono con ira, mi salud se va a ver beneficiada. Voy a obtener la capacidad de comprender, voy a poder despertar mi conciencia, voy a poder ahorrar las energías que me ayuden a liberarme de mis errores. Ante todo, nosotros tenemos que ver que si esa fábrica humana trabaja, produce con el aire, los alimentos y con las impresiones, produce unas energías, voy a ir aumentando mi nivel conscientivo, voy a ir progresando y desarrollándome. Porque en las escuelas gnósticas, el nivel espiritual depende de un trabajo psicológico. Es base que nosotros podamos transformar las impresiones. Entonces, ¿el hombre se hace o nace? ¿Cierto? Entonces aquí comprendemos que el hombre hace dentro de sí mismo su propia energía, su propia vida interior, que lo lleve de ser un hombre máquina que actúa. Cuando le tocan el botón de la ira, actúa, reacciona. Cuando le tocan el botón del orgullo, reacciona. Entonces ya dejaremos de ser hombres máquinas al que todo le pasa, a convertirnos en hombres verdaderos. Estas energías que vamos a ahorrar, vamos a sellar dentro de nuestros cuerpos, de nuestros vehículos, nos llevan a convertirnos en hombres reales. Nos llevan a crear esos cuerpos existenciales superiores del ser. O, si queremos llamarlo, los valores del alma. Entonces, los beneficios de transformar nuestras impresiones, de que nuestra máquina humana funcione al servicio del ser, se ven reflejados en la salud, en la capacidad para resolver nuestros problemas, ¿sí?,
en la capacidad para enfrentar todas las circunstancias, todas las pruebas que la vida, por ende, nos tiene preparados. Bueno, muchísimas gracias a todos los aquí presentes, a todos los bellos seres que nos acompañan. Muchísimas gracias y para todos, paz inverencial.